Los crímenes orquestados por Charles Manson y ejecutados por sus seguidores en agosto de 1969 constituyen uno de los episodios más sombríos y perturbadores de la historia criminal estadounidense. Esta biografía criminal examina detalladamente los acontecimientos que rodearon esos brutales asesinatos, la estructura de la familia Manson, el juicio que capturó la atención mundial y las consecuencias legales de estos actos. Los hechos revelan una letal combinación de manipulación psicológica, consumo de drogas y violencia extrema que culminó en el asesinato de 7 personas, incluyendo a la actriz embarazada Sharon Tate, en lo que se convertiría en uno de los crímenes más escabrosos de la historia de Hollywood. En la noche del 8 al 9 de agosto de 1969, el horror se desató en una residencia de Beverly Hills, cuando 4 miembros de la familia Manson irrumpieron en la casa donde residía Sharon Tate, actriz y esposa del director de cine Roman Polanski. Tate, que se encontraba embarazada de 8 meses y medio, estaba acompañada por 4 amigos que también se convirtieron en víctimas de este brutal ataque. Los seguidores de Manson ejecutaron los asesinatos con extrema violencia, utilizando golpes, disparos y múltiples puñaladas contra las víctimas indefensas. Tate, a pesar de suplicar por la vida de su hijo nonato, recibió numerosas puñaladas y posteriormente fue colgada con una cuerda junto a uno de sus invitados, el peluquero de celebridades Jay Sherry. Este acto de violencia desmedida quedaría registrado como uno de los crímenes más atroces en la historia de Hollywood, amplificado por el hecho de que Polanski se encontraba en Londres rodando una película cuando ocurrieron los hechos. La sed de sangre no se detuvo tras la primera noche de violencia. El 10 de agosto de 1969, los miembros de la familia Manson, esta vez acompañados por el propio Charles Manson, se dirigieron a otro barrio de Los Ángeles conocido como Los Feliz. En esta ocasión, las víctimas fueron los esposos LaBianca, quienes no tenían ninguna conexión con Sharon Tate o el entorno de Hollywood. Este segundo ataque siguió el mismo patrón macabro del primero, demostrando que la violencia perpetrada no era aleatoria sino parte de un plan premeditado. En total, 7 personas perdieron la vida en estos días de horror, dejando una marca indeleble en la sociedad estadounidense y generando un profundo temor colectivo. El impacto de estos crímenes fue amplificado por detalles perturbadores como las inscripciones realizadas con sangre de las víctimas en las paredes de ambas residencias. Un aspecto particularmente perturbador de estos asesinatos fue la presencia de mensajes escritos con la sangre de las víctimas en las paredes de las residencias. Los asesinos dejaron inscripciones como Pigs y Helter Skelter, título de una canción de los Beatles cuyo significado en el contexto de los crímenes ha sido objeto de debate durante décadas. Estos símbolos y mensajes formaban parte de la confusa ideología que Manson había inculcado en sus seguidores, basada en una interpretación apocalíptica y distorsionada de las letras de canciones de los Beatles y otros elementos culturales. Inicialmente, la policía no conectó los dos incidentes, considerándolos crímenes separados, hasta que varios meses después pudieron establecer el vínculo entre ambos. La brutalidad de los asesinatos se vio agravada por detalles macabros, como las inscripciones simbólicas realizadas en el vientre de una de las víctimas, añadiendo una dimensión ritual a estos actos de violencia. Charles Manson estableció una comuna a las afueras de Los Ángeles, donde reunió a un grupo de seguidores que posteriormente se conocería como la familia Manson. Este grupo funcionaba bajo una dinámica sectaria, con Manson como líder indiscutible y figura mesiánica que ejercía un control absoluto sobre sus miembros. Las mujeres del grupo, quienes aparecieron en el juicio con faldas cortas y siguiendo fielmente a su líder, demostraron el nivel de manipulación psicológica que Manson había logrado sobre ellas. Este control mental fue tan profundo que las convenció de cometer crímenes tan macabros como absurdos, evidenciando el peligroso poder de manipulación sectaria. La visión apocalíptica que Manson predicaba entre sus seguidores nunca llegó a materializarse más allá del terror que sembraron. Su retorcida filosofía mezclaba elementos de diversos cultos, interpretaciones personales de canciones populares y teorías conspirativas sobre una inminente guerra racial que él denominaba Helter Skelter. Durante el juicio, Manson expresó su peculiar visión al declarar. Dijo: ¿asesinatos? En una guerra santa no hay asesinatos. Vosotros sois los que queréis trazar una línea entre lo que es y lo que no es un crimen. Aquello fue una guerra santa.
Este tipo de declaraciones revelaban la distorsionada percepción de la realidad que Manson había construido y transmitido a sus seguidores. El consumo habitual de drogas dentro del grupo facilitó la manipulación y contribuyó a la ejecución de los crímenes, como posteriormente alegarían algunos de los perpetradores al expresar que actuaban bajo los efectos de estupefacientes. El proceso judicial contra Charles Manson y sus seguidores comenzó en julio de 1970 y se convirtió en el juicio más costoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, con un valor superior al $1.000.000. Durante los 9 meses que duró el proceso, se presentaron cientos de pruebas y testimonios de docenas de testigos para esclarecer los hechos. La fase inicial del juicio, que incluía la selección del jurado, ya intuía lo extraordinario del caso cuando Manson solicitó hacerle a los potenciales miembros unas cuantas preguntas simples, infantiles, que son reales para mí en mi propia realidad. Petición que fue denegada por la corte. El fiscal Vincent Bugliosi fue el encargado de procesar a Manson, enfrentándose al desafío de demostrar la culpabilidad de alguien que no había ejecutado personalmente los asesinatos, pero que era indudablemente el autor intelectual de los mismos. El juicio a Charles Manson y sus seguidores fue descrito como insólito y un espectáculo dantesco debido al comportamiento errático y provocativo de los acusados. Manson se presentó ante el tribunal con una apariencia desafiante, y lo más impactante, con una esvástica marcada a cuchillo en la frente, cuya sangre aún estaba fresca cuando accedió a la sala del tribunal. Durante las sesiones, alternaba momentos de seriedad con sonrisas desafiantes, siempre acompañado por las 3 mujeres de su clan que vestían con faldas cortas y seguían sus indicaciones. Este comportamiento teatral y provocativo de los acusados convirtió el proceso en uno de los más atípicos de la historia judicial del estado de California. Manson y sus seguidores convirtieron la sala del tribunal en un escenario para continuar propagando su mensaje perturbador, aprovechando la atención mediática que recibía el caso. Un aspecto notable del caso Manson es la diferencia en la actitud de los perpetradores años después de los hechos. Mientras que casi todos los seguidores que participaron en los asesinatos eventualmente expresaron arrepentimiento por sus acciones, alegando que actuaron bajo los efectos de las drogas, Charles Manson nunca mostró remordimiento por los crímenes que orquestó. Esta falta de arrepentimiento refuerza la imagen de Manson como un individuo con una perturbación psicológica profunda, incapaz de reconocer la gravedad moral de sus acciones. Manson permaneció en prisión hasta su muerte en noviembre de 2017, sin haber obtenido nunca la libertad condicional debido a la gravedad de sus crímenes y su comportamiento durante el encarcelamiento. Los asesinatos orquestados por Charles Manson y ejecutados por sus seguidores tuvieron un profundo impacto en la sociedad estadounidense, marcando el fin simbólico de la era hippie de los años 60. Estos crímenes horrorizaron al mundo entero no solo por su brutalidad, sino también por el contexto en que ocurrieron, en el corazón de Beverly Hills, afectando a figuras prominentes de Hollywood, como Sharon Tate y por extensión a Roman Polanski. El caso generó una fascinación macabra que ha perdurado durante décadas, convirtiéndose en uno de los episodios criminales más estudiados y documentados de la historia estadounidense. El terror sembrado por estos actos de violencia aparentemente aleatorios pero minuciosamente planificados afectó profundamente la percepción de seguridad en comunidades que anteriormente se consideraban inmunes a este tipo de violencia extrema. Si has llegado hasta aquí, te agradecería que dejaras un like y te suscribieras al canal. Un saludo y hasta la próxima Biografía Criminal.